Hola amigos, hoy hablaremos sobre los músculos de la columna y de las porciones cervicales, lumbares y torácicas. A continuación empezaremos con el músculo esternocleidomastoideo, que se origina en el manubrio del esternón, en la porción clavicular, más o menos en el tercio medial de la clavícula. Se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal y mitad lateral de la línea medial del hueso occipital. En su acción nos ayuda a flexionar la cabeza y el cuello en forma lateral hacia el mismo lado. Ahora vamos con los escalenos, que en el anterior se origina de la cervical 3 a la cervical 6, el medio se origina de la cervical 2 a la 7 y el escaleno de la cervical 4 a la cervical 6. El anterior y el medio se insertan desde la primera costilla, mientras que el escaleno posterior desde la segunda costilla. Estos actúan mayormente juntos, ya que nos ayudan a elevar las primeras costillas y nos ayudan a flexionar en las cervicales. Ahora vamos con el homoyoideo, que se origina en el borde superior de la escápula y en el ligamento transversal superior. Se inserta en el cuerpo del hueso ilioides y en su acción nos ayuda a deprimir el hueso ilioide. El serrato superposterior, que es el ligamento nucal de la apófisis espinosas de la cervical 7 a la torácica 3, y se inserta en las costillas de la segunda a la quinta lateral de sus ángulos, que nos ayuda en los movimientos respiratorios elevando las costillas. En el caso del trapecio superior, se origina en la línea nucal superior del hueso occipital, ligamento nucal y en la apófisis espinosas de la cervical 7 a la torácica 12. Se inserta en la clavícula y en el acromion. Estos nos ayudan a rotar hacia arriba la escápula, nos ayuda a rotar y estabilizar la escápula y también nos ayudan a extender la cabeza. El romboides menor se origina en las apófisis espinosas de la cervical 7 a la torácica 1, mientras que se inserta en el borde vertebral de la escápula por encima de la espina. El romboides mayor se origina de la torácica 2 a la torácica 5 y se inserta en el borde de la vértebra de la escápula por debajo de la espina, igual que el menor. Estos tienen una acción unida ya que nos ayuda en la elevación, abduce y rota hacia abajo la escápula. En el trapecio inferior se origina en la línea nucal superior del hueso occipital y se inserta en la clavícula y el acromion, en la espina de la escápula exactamente. Una de sus secciones, junto con las fibras inferiores, nos ayudan a rotar hacia arriba y estabilizan la escápula, mientras que deprimen y rotan hacia arriba la escápula también. El serrato posterior inferior se origina en la vértebra de la torácica 11 a la lumbar 3, mientras que se inserta de los bordes inferiores de la novena a la 12ª costilla. Su acción es que presiona las costillas inferiores y nos ayuda a la expiración. Ahora vamos con el dorsal ancho, que se origina en la apófisis espinosas de la torácica 7 a la lumbar 5. Se inserta en el surco intercolumbar de las vértebras lumbares y su acción es extiende, abduce y rota el brazo en sentido contrario. Bueno, ahora vamos con los iliocostales, que se originan de la séptima a la 12ª costilla, mientras que se inserta de la primera a la 6ª costilla. Su origen y su acción se mantiene erecta la postura torácica, así como flexionar lateralmente la región torácica. El oblicuo externo del abdomen se origina de la quinta a la 12ª costilla, se inserta en la cresta ilíaca y en la línea alba, mientras que su acción es comprimen el abdomen y flexionan la columna vertebral. Al igual que el oblicuo interno, ya que este se origina en la cresta ilíaca, el ligamento inguinal y la fascia toracolumbar. Se inserta en el cartílago de la séptima a la 10ª costilla en la línea alba. El recto anterior del abdomen se origina en la cresta y en el sínfisis del pubis, mientras que se inserta en el cartílago de la quinta a la 7ª costilla. Nos ayuda a flexionar la columna vertebral y comprime el abdomen para ayudar a la defecación. El transverso del abdomen se origina en la cresta ilíaca, en el ligamento inguinal, fascia lumbar y cartílagos de la costilla de la quinta a la 10ª costilla, mientras que se inserta en la apófisis xifoides de la línea alba y el pubis. Nos ayuda a comprimir el abdomen. El serrato inferior se origina de la vértebra torácica 11 a la lumbar 3, mientras que se inserta de las bordes inferiores de la novena a la 12ª costilla. Nos ayuda a presionar las costillas inferiores, ayuda a la expiración. El cuadrado lumbar se origina en la cresta ilíaca y el ligamento iliolumbar, mientras que se inserta en el borde inferior de las costillas 12 y de lumbar 1 a lumbar 4. Nos ayuda
flexionan lateralmente la columna vertebral. También nos ayuda a elevar el hueso de la cadera y tracción en sentido interior. El psoas mayor se origina en la apófisis transversa y en los cuerpos de las vértebras lumbares, mientras que se insertan con ilíaco en el trocánter menor del fémur. Nos ayuda a extender el muslo en la articulación de la cadera y rota lateralmente el muslo. El psoas menor se origina en la superficie lateral de la torácica 12 a la lumbar 1. Se inserta distalmente su tendón y se inserta en la eminencia iliopúbica y la línea pectineal del pubis. Su acción es la misma que el psoas mayor. El complejo menor y el transverso del cuello, se origina en la apófisis transversas de la torácica 4 a la torácica 5, mientras que se inserta en la apófisis de la cervical 2 a la cervical 7. Estos tienen una acción juntos ya que flexionan lateralmente en las zonas de la columna vertebral, ya que corresponden a sus respectivas regiones. El dorsal largo se origina en las apófisis espinosas de la torácica 7 a la lumbar 5, mientras que se inserta en el surco intervertebral del húmero y su acción extiende y abduce y rota el brazo en sentido medial a la altura de la articulación. En los espinales de la cabeza, el cuello y el dorso se originan, el de la cabeza está ausente, el del cuello se origina en el ligamento nucal de las apófisis espinosas de la cervical 7 y el torácico en las espinosas de la torácica 10 a la lumbar 2, mientras que se insertan el de la espinosa de la cabeza en el hueso occipital, en la apófisis espinosa y en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Estos nos ayudan a extender la cabeza y a la columna vertebral. Ahora vamos con los espinales, que es un conjunto que se originan del cuello en las apófisis transversas de la torácica 1 a la 5 y en el torácico de la torácica 6 a la torácica 10. Estos se insertan en las apófisis espinosas del cervical 1 a la cervical 5 en el caso del cuello y en la cervical 6 a la torácica 4 en el caso de la torácica 6. Estos ayudan a extender las vértebras de la columna y se actúan de la rotación de la cabeza a un lado opuesto del músculo contraído. Los esplenios de la cabeza y el cuello se originan el de la cabeza en el ligamento nucal de la apófisis espinosa de la cervical 7 a la torácica 4, mientras que el del cuello se origina en la apófisis espinosa de la torácica 3 a la torácica 6. Se insertan en el hueso occipital y en las apófisis mastoides del hueso temporal, también en la cervical 1 o cervical 2. Estos extienden la cabeza y la columna vertebral y extienden, flexionan y rotan. Ahora vamos con los iliocostales, que en este caso los cervicales se originan en la costilla de la 1 a la 6, en la torácica de la 7 a la 12 y en la lumbar en la cresta ilíaca. Se insertan en la cervical de las apófisis transversas de la cervical 4 a la cervical 6, costilla de 1 a 6, costilla de 7 a 12. Estos extienden y mantienen la postura de la columna vertebral. Los interespinales se originan en la superficie superior de las apófisis espinosas, mientras que su inserción es en la superficie inferior de las apófisis espinosas de la vértebra superior. Estos extienden débilmente la columna vertebral y estabilizan la columna. El multífido se origina en el sacro ilion y en la apófisis transversa de las vértebras lumbares torácicas de cervical 4 a cervical 7. Insertan en las apófisis espinosas de una vértebra y extienden la columna vertebral y flexionan débilmente en sentido lateral la columna. Terminamos con los rotadores largos y cortos, que estos se originan en las apófisis transversas de todas las vértebras y se insertan en las apófisis espinosas de las vértebras superiores a las del origen. Estas extienden débilmente la columna vertebral y rotan débilmente la columna vertebral hacia el lado opuesto del músculo contraído. Esto sería todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por visitar el video. Bonito día. Adiós.